pues sí, tengo que grabarlas porque es el único grupo. A lo mejor otros grupos que tengo física, tengo otros 4, pues nada más agarro una clase, igual en Mate 6, ¿no? Agarro nada más una clase. Pero ustedes sí creo que sí estoy subiendo todo, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver esta parte, la segunda parte de las razones trigonométricas. ¿Sale? Aquí está. Bueno, vamos a recordar que lo que vimos, ¿verdad? Vimos las bases de la trigonometría, que básicamente es una semejanza entre unidades, ¿no? Es una relación. Vimos que era la trigonometría. En este caso estábamos viendo principalmente, pues, triángulos rectángulos. La próxima clase, que ya va a ser la fórmula de Tales, ahí ya no son rectángulos, son triángulos cualquiera, ¿no? En este caso de las razones trigonométricas, pues nada más estuvimos haciendo puros triángulos rectángulos, es decir, que uno de sus ángulos mide 90 grados y alfa o beta hay que calcularlos. E incluso también podemos calcular hipotenusa o podríamos calcular el cateto adyacente o el cateto opuesto, ¿sí? Se puede calcular. ¿Cómo calculamos los catetos? Pues ya saben, por medio de Pitágoras, por medio del teorema de Pitágoras. ¿Y cómo calculamos los ángulos? Ah, pues calculamos los ángulos por medio de las razones trigonométricas. ¿Sí? Pues aquí, no se queda aquí subrayado, pero por ejemplo aquí, ¿verdad? Vimos que alfa, tenemos que calcular el ángulo de alfa. Si proyectamos una línea, así proyectándola, ¿cuál es el lado que se opone? Pues A. El lado A es el cateto opuesto y el que está más ubicado a su dirección del ángulo es el lado B, que sería el cateto adyacente. Y el que sobra, por default, es la hipotenusa. Y aquí vimos que seno de ángulo está relacionado con el cateto opuesto y la hipotenusa, en el cual la cosecante es su inversa. El coseno está relacionado con el cateto adyacente y la hipotenusa, en el cual su inversa es la secante. Y por último, la tangente está relacionado con el cateto opuesto y el cateto adyacente, ¿sí? Y el opuesto es la cotangente. Aquí nos demuestra todo esto, es lo mismo, ¿sí? Para este ángulo alfa, el cateto opuesto sigue siendo A, el cateto adyacente sigue siendo B y el que sobra es la hipotenusa. Pero para el ángulo beta hay cambio. Aquí ya sería, si proyectamos una línea hasta acá, una flechita, ¿sí? ¿Qué sería? El cateto opuesto sería el lado B, ¿sí? El cateto adyacente sería el lado A y la hipotenusa sigue siendo C, que es este ladito, ¿sale? Calculamos unos ejercicios con la calculadora, etcétera. Sí, por ahí ya la andábamos regando con este ángulo, si me acuerdo bien. Y está bien que de repente, ¿qué creen? Cuando a veces uno se equivoca, uno a veces aprende más, a veces, no siempre. Entonces, y cuando solucionas esa equivocación, o sea, no nada más que te quedes ahí, ¿verdad? Que si no, pues, ya la resolví, está mala, pues quién sabe qué pasó. No, no, hay que resolverlo. Entonces aquí, si se acuerdan, este ángulo alfa nos salió 53 grados. El ángulo pues es el ángulo rectángulo, vale 90. 53 más 90, ¿cuánto le falta para 180? Pues le falta 37. Entonces, si subamos 37 más 53 más 90, esto nos da 180 grados, ¿ok? Y pues, ¿cómo calculamos el lado que falta, que es la hipotenusa? Pues con Pitágoras utilizamos esta fórmula.
Lo hicimos en la calculadora, etcétera. Y ahora vamos a seguir con lo que nos dice precisamente la tarea, ¿verdad? La tarea nos dice resolver las diapositivas 5, 6, 7, 8. Hay que resolverlas. Les voy a ayudar con un poquito, ¿sale? A lo mejor con 2 diapositivas o 3. Y ya después ustedes ahorita la hacen con... Ahorita les doy un poco de tiempo. Vamos a ver la pregunta número 1 de la diapositiva 5. Nos dice, ¿qué lados relaciona la tangente de un ángulo alfa en un triángulo ABC? O sea, la razón trigonométrica sería tangente. ¿Cuál de estos ABCD relacionaría? ¿Sí? Si no nos acordamos, sabemos que es la... ¿Cuál es? Cateto opuesto. Sería esta, sería el B. Pero de todos modos, si no nos acordamos, vamos a ver qué pasa, ¿no? Nos vamos otra vez a estas. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto, que es A, sobre cateto adyacente, que es B. Entonces, la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Está? Cateto opuesto y relaciona el cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, aquí está. Esa es la tangente. Opuesto entre adyacente. Aquí está. Cateto opuesto sobre adyacente. Entonces, la respuesta es esta. B. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí, chavos, con la pregunta número 1? Yo no, profe. Diapositiva. Bueno, vamos a la siguiente que se llama ¿cuál es el valor del seno de alfa? Y aquí nos dan opciones A, B, C, D. Vamos a ver el triángulo, ¿sí? Bueno, aquí hay una ventaja a la vez y una desventaja no. La ventaja es que pues tenemos todos los lados, ¿sí? El cateto opuesto es 6 y el adyacente es 8 y la hipotenusa es 10. ¿Ok? ¿Por qué opuesto? Porque ya sabemos, trazamos una flechita para acá, ¿sí? Si proyectamos el ángulo, ¿qué lado se opone a la trayectoria del ángulo? Ah, pues se opone este. Entonces, este es el cateto ¿qué? Cateto opuesto. ¿Cuál es el que, si hacemos precisamente esa trayectoria, vamos hacia abajo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el adyacente, el que más se podría parecer? Pues este. ¿Y cuál sería la hipotenusa? 10. Entonces, cateto opuesto es 6, adyacente es 8, e hipotenusa es 10. ¿Sale? Entonces, ¿cuál sería? A, B, C o D. ¿Cuál de todos sería? La D, profe. ¿No? ¿La cuál, perdón? ¿No escuché? Es que salieron dos al mismo. La C, La D. la D. La D. Acuérdense que, ¿qué nos dice el seno? El seno relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. Ahí está. Seno relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. ¿Sí? Eso. No puede haber adyacente, no puede haber otra cosa. Entonces, nada más opuesto y adyacente. Digo, opuesto y hipotenusa, perdón. Opuesto y hipotenusa. Entonces dijimos que este era el opuesto, el 6. ¿Cuál será la hipotenusa? El 10. Entonces, ¿cuál La será? C. Pues el C, ¿verdad? Por supuesto que es el C. Aquí está. ¿Por qué? Porque el inciso A relaciona hipotenusa sobre opuesto. Aquí está al revés. Ese no es correcto. El que relaciona hipotenusa sobre opuesto es la cosecante. Esta. C entre A
El inciso B está relacionando adyacentes sobre opuesto, no. Pues este no. Tampoco. Entonces ninguno de estos dos. Este no, ni este tampoco. ¿Sale? Y el D, pues tampoco porque es hipotenusa entre adyacente. O sea, en seno no hay nada de adyacente. Seno, no hay nada de adyacente. Aquí está. Todo esto, todo seno. No hay nada. O sea, ¿ven ustedes una palabra que diga cateto adyacente? En seno, pues no. No lo hay. ¿Ok? Entonces, ahí está es esa parte, compañeros. La respuesta sería esta, ¿sí? Esta es la respuesta. ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros? ¿Por qué salió la C? Profe. Todavía podemos saber incluso cuánto vale el ángulo. Aquí no lo piden, pero hay que hacerlo. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Vamos a sacar una hojita en blanco aquí. Y aquí nos dice seno. Creo que aquí ya tenía yo unas actividades aquí, permítame. Material, aquí está. Ahí está. ¿Sí? Bueno, aquí en vez de ponerle todo este rollo, vamos a copiarlo aquí. Ya me... Ahí está. Entonces, en vez de tangente, va a ser ¿qué? Seno. Sen minúsculas de alfa es igual a A entre C. ¿Por qué? Porque cateto opuesto sobre hipotenusa. A entre C. ¿Sale? Seno de alfa. ¿Ok? Bueno, pero ¿qué nos pide la diapositiva? Habíamos dicho que era el C, ¿verdad? Entonces sería 6 entre 10. 6 entre 10. A es igual a 6 y B es igual a 10. ¿Ok? Entonces, C, ¿no? C es igual a 10. sí, sí, sí. Gracias, compañerito. Sí, la hipotenusa. Muy bien. Entonces, A, ¿cuánto vale? Pues 6, ¿verdad? ¿Y C, cuánto vale? 10. 10. ¿Sale? Entonces sacamos nuestra calculadora, así está media. Un poquito que no nos gusta mucho, pero como para hacerlo rápido, ¿verdad? Porque si sacamos la buena, pues como que 6 entre 10, pues es punto 6, ¿no? Entonces esto es igual. Nada más vamos a copiar aquí esto. Esto aquí. Igual a 0.6. ¿Vale? 6 entre 10 es 0.6. Pero queremos calcular cuánto vale el ángulo. Entonces, como les había dicho yo, ¿verdad? El seno está multiplicando a alfa, al ángulo alfa. Si está multiplicando de un lado de la igual, ¿cómo pasa del otro lado? Dividiendo. Dividiendo, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, compañero. Ahorita acabando me dice su apellido para su participación, por favor. Entonces es 0.6, ¿sí?
0.6 entre el seno. ¿Sale? Ahí está. ¿Alguna duda, comentario, aclaración? Hasta aquí. Entonces, el seno estaba multiplicando. Pasa al otro lado. Pues dividiendo. Pero, pues ya acabamos. Pues no, todavía no acabamos. ¿Por qué todavía no acabamos? Porque necesitamos un número. ¿Sí? Entonces, esto es igual. Es como si pusiéramos 1 entre seno por 0.6. ¿Sí? Bueno, aquí debe ser más grande. ¿Sale? Aquí está. 0.6 entre seno es lo mismo que 1 entre seno. Pero como les había dicho que precisamente eso tampoco nos dice nada. ¿Sale? Tampoco nos dice nada. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. 1 entre seno, una de las leyes trigonométricas es que es seno a la inversa. Seno elevada a la menos 1 de 0.6. Y ahí sí ya nos está diciendo algo. ¿Ok? Ahí sí ya incluso podemos hacer esos, pues ya los cálculos con nuestra calculadora, pues para ver qué sale, ¿no? Acuérdense que sacamos nuestra calculadora. Sí, vamos a sacar nuestra calculadora, permítanme. Ahí está. ¿Y dónde estamos? Aquí está. Aquí está la calculadora. ¿Y dónde vemos seno a la menos 1? Si ustedes se dan cuenta, el botón que más se ve es el... Ajá, el botón que más se ve es el verdecito a la izquierda, ¿no? Pues bájense dos botones que diga DR y luego pi. Y de pi hacia la derecha es el que dice sin o seno. Pero arriba de ese botoncito sin está el seno negativo o seno a la menos 1 o 1 entre seno. ¿Ok? Entonces ahí tenemos que hacer esa parte. Lo primero que hay que hacer es que poner Shift o el botoncito verde. Acuérdense que, como habíamos dicho, debe estar en dígitos, en D. Shift D, seno. ¿Y cuánto vale la inversa del seno? Es 0.6. 0.6. Esto nos da 37.86 grados. Si apretamos el de grados, minutos, segundos, pues son lo mismo. 36 grados, 52 minutos, 11.63 segundos. Pero básicamente son 36.8 grados. ¿Sí? Esto lo podemos ver aquí en nuestra calculadora. ¿Alguna duda del procedimiento, compañeros? No, profe. No. Ok, bueno. Entonces, permítanme. Aquí estamos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ya se me perdí. Aquí estoy. Entonces salió. ¿Cuánto salió? De repente este celular se fue. 36.8. 36.8. Gracias. 36.8. 36.8, ¿qué?
grados. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí, compañeritos? Y aquí le podemos poner que este ángulo que está aquí, ¿sí? Este angulito que está aquí son 36 grados. ¿Sí? 36. Más o menos, ¿no? 36 grados. ¿Este cuánto vale? Si me pueden decir. 90 por un triángulo rectángulo. 90, ¿verdad? Por supuesto que vale 90. Me salió muy feo el 36.8, pero bueno, ahí está. Y si vale 90 más 36.8, ¿cuánto creen que salga este ángulo que está acá? Háganlo en su calculadora. $126.8. Lo que van a hacer es sumar 90 más 36.8. 126.8 sale. Menos 180. ¿Nos da cuánto? Menos 53.2. Bueno, 53 grados. Ay, ya se me movió porque sale 53 grados. Bueno, ahí más o menos. 53.2 grados. ¿Sí, chavos? Entonces ya tenemos los tres ángulos. No nos lo pide, ¿verdad? El ejercicio, pero pues está bien como para practicar, ¿no? Y para que no se nos olvide cómo calcular los ángulos y pues los lados. Sí, acuérdense, los lados se calculan, digo, los ángulos se calculan con estas fórmulas, con estas razones trigonométricas. ¿Sí? Con estas. Los ángulos, puede ser alfa o beta. Y los lados con Pitágoras. ¿Sí? Está. Ángulos con razones trigonométricas y lados con Pitágoras. Afortunadamente aquí tuvimos los lados, no era necesario calcular un lado ni nada, además ni lo pedía. ¿Sí? Entonces, es eso, chavos. La siguiente, vamos a ayudarles con la siguiente. Observa el siguiente triángulo y calcula las razones trigonométricas con respecto a ambos ángulos. ¿Cómo sería seno de alfa? ¿Cómo sería coseno de alfa, tangente de alfa, seno de beta, coseno de beta y tangente de beta o de b, ¿no? ¿Cómo sería? Vamos a hacer el primero, que es seno de alfa. El seno de alfa, acuérdense que relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Sí? Este es alfa. Si hacemos una proyección hasta acá, ¿cuál es el que se opone a mi proyección? Pues el 8. ¿Y cuál sería el adyacente? El 15. ¿Y cuál sería la hipotenusa? 17. Entonces, opuesto 8, adyacente 15 e hipotenusa 17. Entonces, aquí, ¿cómo le podríamos poner? 8 entre ¿qué? Entre 17, ¿verdad? Para que nos salga mejor. Lo hacemos aquí. Vamos a copiarlo aquí. Quito. Vamos a hacerlo en otra hojita. Le quitamos estos, porque estos ya no aplican, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el primero? Seno de alfa. Opuesto es este. ¿Cuál sería? 8 entre qué? 8 entre 17. Entre 17. Muy bien, entonces sería aquí 8 entre 17. ¿Sale?
8 entre 17. Vamos con el primero, afortunadamente. ¿Sí? Ahí está. Vamos con el siguiente. Ahora, ¿cuál vamos a hacer? Pues el coseno. Coseno de alfa, pues aquí estos ya no aplican, ¿verdad? Aquí es coseno. ¿Cómo sería el coseno? Vamos a las diapositivas y el coseno nos relaciona, ¿verdad? Acuérdense que relaciona el coseno, el adyacente y la hipotenusa. Adyacente, hipotenusa. ¿Cuál sería el adyacente? 15 entre 17. ¿verdad? Muy bien. 15 entre 17. ¿Se dan cuenta? Pues ya hicimos pues dos razones trigonométricas. Vamos al siguiente. ¿Cuál es el que sigue? Pues tangente. Aquí le ponemos tangente. Aquí pues vamos a borrar estos numeritos que ya no aplican. Y recordemos que la tangente relaciona cateto opuesto y adyacente. ¿Cuál es el opuesto? 8. ¿Cuál es el adyacente? 15. Entonces, le ponemos 8 entre 15. ¿Sí? Ahí está. ¿Alguna duda hasta aquí con estos tres que ya hicimos, compañeros? ¿No? No, profe. Bueno, ok. Entonces, así se van a hacer este de beta, ¿verdad? Este ángulo B. ¿Cuál es el que se opone? 17 sería el opuesto. El adyacente sería 8. Y pues la hipotenusa sería 15. Para el siguiente nos piden completa calculando aproximadamente seno, coseno y tangente de cada ángulo del triángulo ABC. Entonces, pues igual, ¿verdad? Este es el ángulo alfa. ¿Cuál es el que se pone? Pues es este. Pero no tenemos aquí el lado. Si se dan cuenta, aquí no hay lado. ¿Qué se tiene que hacer aquí para calcular el lado de lado BC? Si alguien quiere participar. Pues es usando el teorema de Pitágoras, ¿no, profe? Para calcular el cateto opuesto. Muy bien, Clemente. Ok, déjeme sacar aquí mi lista para que tenga su participación. Permítame. Clemente, ok, ya está. Gracias, compañero. Entonces, ¿con qué? Con el teorema de Pitágoras. Y una vez que ya tengamos este lado con el teorema de Pitágoras, pues se puede hacer lo mismo que hemos estado haciendo aquí. ¿Sí? Relacionando todos los números. Y recordando qué es lo que nos dice las razones trigonométricas. Relaciones del cateto opuesto, hipotenusa, etc. ¿Sí? Aquí les piden seno de alfa. ¿Ok? También el de beta, porque aquí ya cambia, el cateto opuesto ya sería 24. El adyacente sería este que van a calcular con Pitágoras. Y la hipotenusa 26. ¿Sí? Para alfa y beta, la hipotenusa es 26, no hay problema. Para este angulito de que vale 90, ahí sí, es diferente el asunto. Pero pues aquí nada más les están pidiendo alfa y beta, no les están pidiendo esto. Entonces hay que colocar seno de alfa, seno de beta, coseno de alfa, coseno de beta, tangente de alfa y tangente de beta. Y ya por último, la última diapositiva del tema de razones trigonométricas, pues hay que calcularlo, ¿no? Ahora sí que utilizando nuestra calculadora,
¿verdad? Le ponen seno de 0, ¿cuánto sale? Ahí le ponen el numerito. Utilizando su calculadora le van a poner seno de 30, ahí le ponen que sale. Coseno de 60, pues aquí. Tangente de 30, pues aquí. Acuérdense, utilizar esta diapositiva nada más es pues, para que entrenar cómo saber utilizar la calculadora. Ok, chavos. Bueno. No sé si hay alguna duda, comentario, aclaración. Compañeritos, ¿todo bien? No, profe.